Nuevamente, muy buenas tardes. Es tarde en estos momentos en que vamos a grabar nuestro video número 7. Vamos a continuar donde nos quedamos en el video número 6. Estábamos analizando que los apóstoles habían sido llamados, se les había explicado. Jesucristo les había aparecido, se les explicó que tenían que hacer varias actividades. Y tengo aquí en el pizarrón, concretamente, estos versículos. El versículo 5 del capítulo 1 de Hechos. Y en el versículo 5 aparece una frase que es importante. Dice, la segunda parte, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto es importante, que ya se les había notificado a los apóstoles que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El problema con los apóstoles es que ellos estaban perplejos, estaban asustados, vamos a decir así, perplejos, estaban asustados por el gran compromiso que tenían enfrente de ellos. Cuando se les dice que ellos van a ser bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días, se les siguió diciendo, y ahora en el versículo 8 se les dijo de esta manera, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, después de que recibieran poder, como dice el versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, los apóstoles realmente van a estar asustados por una razón simplemente. No entendían totalmente el significado de las palabras de Jesús. Quizá para usted y para mí, que estemos acostumbrados a viajar en nuestro territorio mexicano, conocemos el norte, conocemos el sur, muchos tienen experiencias de viajar a Estados Unidos a trabajar por temporadas y luego retornar a México, o somos más abiertos, la tecnología nos ha abierto los horizontes para conocer otros lugares, otros países, con otras costumbres, otras culturas, otros idiomas. Pero vamos a decir, los humildes apóstoles, los humildes colaboradores de Jesucristo que han sido llamados poco tiempo atrás para que sean los encargados de expandir el Evangelio, son personas que difícilmente se creen que hayan viajado más allá de sus fronteras al norte y al sur. Y conociendo Palestina, que es vamos a decir, es un país demasiado pequeño, entonces posiblemente para nosotros, viajando en vehículo en 5 horas, ya viajamos del sur al norte en Palestina. Como aquí quien viaja, vamos a decir, del centro de México a la frontera norte, 4, 5, 6, 8 horas, 10 horas, y no se nos dificulta con los vehículos que tenemos. Así que ellos están asustados, vamos a decir, el gran compromiso que se les presenta, porque no podían entender la naturaleza universal del reino de Cristo. Sobre todo cuando se menciona en el versículo 8, dice, en el versículo 8 cuando le dice, me seréis testigos en Jerusalén, me seréis testigos en toda Judea, me seréis testigos en Samaria y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Obviamente, ese mandato que se puede llamar mandato universal, para los judíos receptores del mandamiento, los apóstoles, es un mandato que escapa un poco a su comprensión. No han viajado tanto. ¿Cómo van a ir hacia otros lugares que no conocen? Entonces, ¿en qué residían sus sueños de grandeza? Miren, realmente ellos soñaban en su Palestina, en su territorio nada más. Por eso algunos de ellos le preguntaron a Jesús que si iban a restaurar el reino en ese tiempo porque pensaban que se iba a extender el territorio palestino. Pero Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y cuando decimos que posiblemente ninguno de los apóstoles había viajado más al norte o más al sur, quizá lo más que habían llegado habría sido a Damasco, que está muy cercano realmente geográficamente de Jerusalén. Quizá no habían viajado más allá de ir a la playa en el mar Mediterráneo, o posiblemente habían viajado al lago, al mar de Galilea, no muy lejos. Egipto estaba cercano, posiblemente habían andado por las fronteras, quizá no habían viajado demasiado, pero ahora Jesús les dice, sobre todo en la última frase del versículo 8, dice, hasta lo último de la tierra, les dice que ellos van a tener que viajar por todo el mundo. No piensen ustedes en lo que se despertó en su mente cuando dicen, tendremos que viajar por todo el mundo llevando la noticia de la resurrección de Jesucristo. Por todo el mundo, no lo conocemos Jesús, pudieron haber dicho algunos de ellos. Sin embargo, vamos a tomar nosotros lecciones para que veamos la estrategia que está usando nuestro Señor Jesucristo para que su iglesia sea dada a conocer. La estrategia que Jesús está utilizando está bosquejada en estas palabras. Comienza primero haciendo un reto a su propia gente. ¿Dónde tiene que comenzar primero la evangelización de acuerdo a las palabras de Jesucristo? Y si notamos ahí, notamos que el reto sigue siendo actual para nuestra época. ¿Dónde vamos a comenzar nuestro programa de evangelización? ¿Dónde tenemos nuestra propia Jerusalén? Estamos hablando del área local donde usted vive, donde yo vivo, que es el área donde tenemos que empezar a evangelizar, a enseñar a dar a conocer el evangelio. Para ellos el reto es gigantesco, porque recordemos que en Jerusalén los apóstoles no son considerados, la mayoría de ellos no son considerados personas eruditas. Los eruditos, los cultos, los sabios, los conocedores son los levitas, son los sacerdotes, de los cuales Pablo va a formar parte de ellos, una gente conocedora. Pero los demás apóstoles son humildes pescadores, personas sencillas, con muy poco conocimiento. ¿Cómo estas humildes personas son las que van a lanzarse al mundo entero a predicar el evangelio y hablar acerca de las buenas nuevas de la resurrección de Jesucristo? Entonces entendamos eso, que para los apóstoles es algo difícil. Si para usted y para mí se nos hace difícil comenzar en nuestra propia tierra natal, porque nadie es profeta en su propia tierra, ¿cómo sus propios amigos que lo conocen a usted, la conocen a usted, van a aceptar el evangelio? Si saben cómo es usted, cómo es su cultura, cómo son sus costumbres, cómo son sus palabras. Y que ahora que usted ya regresa ante ellos transformado, cambiado, y le notan, dice, oye, hablas diferente, ya no hablas como antes, ¿a poco ya eres hermanito? Ya eres aleluya, ya eres quema santo, y comienzan a atacarlo a usted. Bueno, al menos en mi caso así sucedió. ¿Por qué los apóstoles no van a estar en las mismas circunstancias? Es un reto gigantesco el que el Señor les está poniendo cuando les dice que tienen que ir hasta lo último de la tierra con el evangelio. Ustedes y yo ya tenemos más conocimiento de la geografía mundial. Ustedes y yo ya sabemos que lo último de la tierra pues significa circunnavegar la tierra, volar alrededor del planeta, buscar los lugares más recónditos, los lugares más escondidos en cualquier país, y para comunicar el evangelio. Pero no se apuren. Note usted cómo Jesús no les dijo a ellos, háganlo inmediatamente. Les dijo la manera en que tienen que hacerlo. Vayan primero por Jerusalén. Y eso significa evangelizar primero el área donde nosotros vivimos. Jesús dijo que al viajar los apóstoles hasta los confines del planeta, ellos tenían que convertirse en algo muy importante según el versículo 8. Voy a releer otra vez el verso 8 porque suena interesante. Dice, me seréis testigos. Esa frase de ser testigos es una clave, es una palabra clave en el libro de los Hechos. ¿Por qué es una palabra clave? Por el significado que tiene la palabra testigo. En el idioma griego, la palabra testigo se escribe, fíjense bien, se escribe martus o también se escribe martur, de donde se deriva la palabra mártir. En sentido más concreto significa: ustedes van a ser mis testigos hasta la muerte.
O también significa, con su muerte, ustedes van a demostrar que realmente son mis discípulos. Los apóstoles entendieron perfectamente la forma sustantiva o la forma verbal, como quiera que sea, en que se les dice que tienen que ser testigos de Jesucristo. Quiere decir que la noticia, la información de que Jesús murió en una cruz, que fue descolgado de la cruz, que luego fue sepultado y que después de estar 3 días judíos sepultado, resucitó y que después se le apareció durante 40 días a varios de sus discípulos y después en Betania se fue hacia los cielos, no cualquier persona lo va a entender. Pero ellos tenían que ser los testigos porque a ellos es a quienes les iban a decir que estaban locos por andar diciendo que una persona había resucitado y que había vencido la fuerza de gravedad y que después de resucitar simplemente se había elevado hacia los cielos como un globo lleno de helio que está flotando. Por eso, la palabra seréis mis testigos casi significa, o más bien debemos de tomarla como ustedes van a ser los mártires que con su muerte testifiquen que realmente yo sí resucité y yo, Cristo, he subido al cielo para estar a la derecha de mi Padre. Esto es importante, pero déjeme decirle a usted algo más de lo que significa testigo. Miren, en el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 20, está aconteciendo un suceso. Me voy a adelantar un poco, pero nada más para dar una breve explicación aquí sobre esto. Dice, en el versículo 20, previamente están contestando Pedro y Juan porque los habían acusado de que estaban predicando en lugares prohibidos por la ley. No debían haber ido al templo. Así que el verso 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y luego dice el verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esto es bien importante, que para ser un testigo de esta naturaleza, testigo de Cristo, tienen que haber oído lo que Cristo decía y tienen que haber visto lo que a Cristo le aconteció, para que entonces ellos sean considerados testigos de Cristo. Así que esto es bastante importante porque ellos podían dar testimonio en un sentido especial, podían dar testimonio de la resurrección de Jesucristo, podían dar testimonio de todo su trabajo de Jesucristo en la tierra durante los 3 años de su ministerio, podían dar testimonio de los milagros que realizó durante esos 3 años, porque ellos lo vieron con sus ojos, pero también eran testigos de su resurrección porque lo vieron después de que había muerto. E incluso Jesús los invitó a que tocara sus manos y tocaran sus pies, tocaran su costado y vieran su cabeza herida, lastimada, para que entonces creyeran, porque estaban viendo que realmente Jesús no era un espíritu, era un cuerpo resucitado. Así que en el capítulo 1, en el verso 22, noten ustedes lo que dice aquí. Dice, ustedes tienen que ser testigos. Vamos a mirar aquí cuando van a seleccionar un apóstol. En el video 6 mencioné que habían estado nada más 11 apóstoles. Y entonces había necesidad de que otro más sea contado entre ellos. Y en el versículo 17 dice, Judas era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hablando de Judas, el verso 16 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y 17, que era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Asel Dama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario, verso 21, pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, dice el verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección.
Es en ese momento en el cual ellos van a seleccionar a uno más de entre todo el grupo de las personas. Tenía que tener características especiales, igual que un apóstol. Número uno, para ser apóstol de Jesucristo tiene que haber sido escogido directamente por Jesucristo. Número dos, tenía que haber sido testigo, tenía que haber visualizado desde el bautismo de Jesucristo, de su sacrificio, su crucifixión y su ascensión. Entonces, debió de haber andado con Jesucristo para poder ser llamado un apóstol. En el caso de Matías, van a seleccionar uno de tantos más del grupo, posiblemente de los 120, que se mencionan en el libro de Hechos, que también formaban parte del grupo fuerte. Los 12 eran los seleccionados. Judas desaparece y Matías va a ocupar el lugar, ocupar el lugar número 13. Es el apóstol número 13. Y Pablo posteriormente va a ser el apóstol número 14. Yo sé que muchos de ustedes en su mente a lo mejor es la primera información que tienen acerca de cuántos apóstoles realmente fueron. Pero no hay más. No hay más apóstoles. Si en la actualidad alguna persona, ustedes la conocen por religioso, famoso, etcétera, y se autonombra apóstol de Jesucristo, le faltan las calificaciones que vienen en el libro de los Hechos. Así que, entonces, usted y yo no podemos ser testigos en el mismo sentido que los apóstoles, porque no anduvimos con él, no vimos su crucifixión, no vimos su ascensión, no vimos su bautismo, por lo tanto no podemos ser testigos en la misma manera que los apóstoles. Pero nosotros sí podemos ser testigos de otra manera. ¿Cómo? Nosotros podemos salir y hablar y testificar de cómo cuando obedecemos el Evangelio nuestra vida es cambiada. Entonces damos una explicación. No me gusta usar la palabra testigo, no sea que nos vayan a confundir ustedes con los testigos de Jehová, no somos tales. Pero queremos entender que sí podemos dar un anuncio, podemos notificar que nosotros somos personas que hablamos acerca de Cristo. Déjeme llevarlo al libro de Hechos en el capítulo 22, en el verso 20. Y en el 22, verso 20, sucede algo, dice aquí. Dice, está narrando... Pablo está narrando su conversión. Y después está narrando cómo fue bautizado en Damasco, el versículo 6, y cómo Ananías fue el que le enseñó, versículo 12, y luego en el versículo 15, cuando dice que Jesús le dijo que serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído, y después de que Ananías le dijo a Pablo, verso 16, ¿por qué te detienes? Ya conociste, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y Pablo sigue narrando y noten lo que dice el verso 20. Dice, yo dije, Señor, verso 19, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Pablo se defiende diciendo, no me van a creer porque sabían que yo era enemigo del cristianismo, en el caso de Pablo. Verso 20 dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Ahora, ¿quién era Esteban? Esteban era un diácono que había sido llamado por el Señor y andaba evangelizando. Y al andar evangelizando, bueno, los ciudadanos de Jerusalén, de Palestina más bien decidieron matarlo, y Pablo, que andaba persiguiendo cristianos, estuvo de acuerdo en el asesinato de Esteban. Y después de ser apedreado, él cuidaba la ropa, y eso es lo que está narrando Pablo. En este caso, cuando se usa la palabra Esteban, tu testigo, entonces Esteban no era testigo con el mismo carácter que los apóstoles. Esteban recibe otra clase, es otra clase de testigo. Él era testigo de que Cristo lo había cambiado. No de que testigo de la crucifixión, testigo del bautismo y testigo de haber andado con Jesucristo los 3 años. Pero era testigo de cómo su vida había cambiado y cómo también él andaba ya evangelizando. Ahora bien, si andaba evangelizando, vamos a decir que junto con sus hijas o sus hijas aparte, él andaba testificando acerca de Cristo Jesús, de su resurrección y del cambio que él tenía en su vida. Bueno, usted y yo podemos hacer lo mismo. Nosotros podemos hablar de todas las cosas que Dios ha hecho. Recuerde que muchísima gente no conoce la Biblia, no conoce las Escrituras. Pero si usted y yo la conocemos, nosotros podemos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Incluso puedo decir que estamos listos para morir,
por Cristo Jesús, si llegara a ser necesario por nuestra fe, pero en estos tiempos es difícil, al menos en las culturas en las que vivimos la mayoría de nosotros, es difícil que un cristiano sea muerto precisamente por mostrar o manifestar su fe. Por eso hoy en esta época hay una gran necesidad de cristianos que proclamen su fe con valor, dentro de su casa, dentro de su familia, dentro de su ciudad, fuera y dentro de su casa, fuera y dentro de su ciudad. No hay muchos que testifiquen. Ahora, una parte importante de la preparación de los apóstoles es que ellos necesitaban entender el desafío que Jesucristo le está dando en estos momentos. Es un reto grande, porque a ellos se les va a dar un poder para hacer lo que Cristo les está diciendo, un poder efectivo. Van a poder hacer milagros, van a poder curar enfermos, van a poder sanar ciegos, van a poder ayudar a cojos, van a poder hacer actos maravillosos. Pero usted y yo no podemos hacerlo. No, es mentira cuando a usted le dicen que hay por ahí un pastor X o Z que está haciendo milagros de sanidad. No crea usted, esas son tonterías. Los milagros, así como los realizaban los apóstoles, ya no hay una persona que se realice, porque si se realizan, entonces la Biblia miente. La Biblia me dice que los apóstoles y aquellos a quienes les transmitieron los dones milagrosos fueron los únicos que podían hacer, tenían esas grandes capacidades. Y hasta ahí se acabó nada más. Pero ahora nosotros tenemos todavía algo más que Dios nos da cuando nos bautizamos. Y es un poder que actúa dentro de nosotros. Déjame llevarlo al libro de los Efesios, capítulo 3, en el verso 20. Se lo voy a leer a usted para que tengamos una idea aproximada de cuál es el poder que tenemos los cristianos. Dice el verso 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando decimos según el poder que actúa en nosotros, hacemos remembranza de que cuando fuimos bautizados, de acuerdo a las Escrituras, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo nos guía a saber decir las cosas que tenemos que decir. ¿Cómo le hacemos? No sabemos. Pero cuando le pedimos al Señor y estamos enfrente de problemas, enfrente de situaciones, las palabras salen a nuestra boca y hablamos y decimos y explicamos. Así que tenemos un poder, no como el que tuvieron los apóstoles, pero tenemos un poder, el poder de la comunicación. Ahora bien, en los versículos del 9 al 11, encontramos un tema diferente. Mire, en los versículos del 9 al 11, se lo voy a leer, aparece algo que se llama el regreso, un regreso que ha sido anunciado. Se va a anunciar el regreso. Notemos, por favor, del 9 al 11. Dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Esta afirmación, este anuncio de que el Señor Jesús va a retornar en una próxima ocasión, es la esperanza que nos mantiene a todos los cristianos firmes para seguir adelante. Miren, después de 40 días, Jesús había cumplido lo que había venido a hacer y era ahora el momento de regresar al cielo, según notamos en estos 3 versículos. En Lucas 24 del 50 al 51, recuerden que Lucas es el primer tratado y Hechos es el segundo tratado. Entonces me regreso a Lucas 24 en los versos 50 y 51 y notemos esta frase que aquí aparece y que es necesario. Dice, lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. En esta sección dice, fue llevado arriba al cielo, y acá en Hechos dice que fue tomado de vosotros al cielo.
Entonces son palabras que significan lo mismo. Jesús fue tomado y fue llevado al cielo. Ahora, bien importante esto porque cuando leímos en Lucas que fueron hasta Betania y que allá en Betania después de ser bendecidos, Jesús se fue a los cielos. Bueno, Hechos describe la ascensión del Señor con palabras diferentes, pero que dicen lo mismo. Dice Hechos verso 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, según aparece en el versículo 9. La ascensión de Jesús, señores, fue la culminación de su estancia, de su estadía aquí en la tierra. Él ya había completado su obra. Jesús iba de retorno para su hogar que está en gloria. Los discípulos, sin embargo, estaban anonadados, estaban perplejos, estaban extrañados, sorprendidos, maravillados, porque el versículo 10 dice que se quedaron con los ojos puestos al cielo cuando se aparecieron los dos varones. Dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, se pusieron junto a ellos dos varones. Y entonces los varones les dijeron, este Jesús que se fue, un día también vendrá del cielo, así como le habéis visto ir al cielo. Y esa es la esperanza. Un día Jesús va a venir del cielo, así como se fue hacia el cielo, va a venir del cielo. Ahora, entendamos la palabra cielo como se fue fuera de este territorio, del planeta Tierra. No necesariamente tiene que ser arriba y decir que el infierno es abajo, no necesariamente. Decir simplemente se fue fuera del ambiente temporal en el cual había vivido, fuera del territorio en el cual había vivido. Y decimos se fue arriba, se fue al cielo. Bueno, es una manera de expresar aquel lugar donde Dios tiene preparada la morada para todos los cristianos. No era la primera vez que Jesús se desaparecía misteriosamente. Déjenme regresar otra vez al libro de Lucas, que nos da bastante luz en la información que estamos proporcionando. En Lucas 24, pero ahora en el versículo 31 dice, verso 30, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Este es el suceso de cuando aquellas personas que habían rumbo a Emaús, déjame decirles, sí, las personas que habían ido a Emaús, exacto, y que, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó, es correcto. El verso 13 dice, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, y bueno, Jesús convivió con ellos, y en el verso 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. O sea, no es la primera vez que Jesús se desaparece de la vista de las personas que están con él. La gente debió de haberse preguntado si se había ido del todo, porque lo miraron, o si volvería a aparecer otra vez como frecuentemente lo había hecho en los últimos 40 días, que estuvo apareciendo y desapareciendo, apareciendo y desapareciendo, apareciendo a sus discípulos los últimos 40 días, y estaban perplejos. Pero cuando se les dio esa noticia de que ya los dos varones dijeron, ya se fue definitivamente, dice el versículo 10, en la segunda parte dice, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Estos eran los ángeles enviados de Dios, los cuales también le dijeron, varones galileos, ya no estén mirando para el cielo. Ese Jesús que se ha ido, ese mismo Jesús que se ha ido, ese mismo Jesús vendrá un día de allá del cielo. ¿Cuándo? No sabemos, todavía estamos esperando. Versículo 11, un día vendrá así como se fue. Las palabras de los ángeles, estimados video oyentes, constituyen una parte esencial en la preparación mental de los judíos, de los apóstoles en estos momentos. Porque es difícil, ellos están mentalmente y emocionalmente, están muy apegados con Jesucristo. Y más viendo ese desafío que Jesús les dijo, tienen que prepararse para enseñar en Jerusalén, para enseñar en toda Judea, para enseñar en Samaria y para enseñar hasta lo último de la tierra. Y ellos bien pudieron haber respondido, Señor, es que 3 años de instrucción no ha sido suficiente. Y Jesús le pudo haber respondido, por eso les dije, váyanse a Jerusalén y ahí van a esperar el poder de lo alto y vendrá el Consolador, vendrá el Paracleto.
Eso indica que entonces cualquier persona que tiene o que quiere o que desea dedicarse a la obra del ministerio necesita o necesitamos adquirir preparación previa. No podemos nada más ir por el mundo diciendo que Jesús se nos apareció en sueños y que me ha ordenado iniciar una iglesia y le voy a poner el nombre Iglesia X y ya soy un gran pastor o soy un pastor que estoy enseñando en la Iglesia X. No se puede. Necesitamos investigar, necesitamos buscar y cuando salgamos a predicar tenemos que predicar de acuerdo a lo que la Escritura está diciendo. No podemos ser predicadores falsos que enseñen mensajes que no son los correctos. Los apóstoles están desconsolados y necesitan consuelo, porque el consuelo que se les da es que ese Jesús que se fue al cielo un día iba a regresar. Pase lo que pase en esta tierra, al final el Señor regresará y hará que todo esté bien. Posiblemente los apóstoles pensaron que iba a regresar en un corto periodo de tiempo. De hecho, en el libro de los Tesalonicenses aparece un suceso parecido entre algunos cristianos que están esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo y bueno, le dieron una llamada de atención. Pablo le dio una llamada de atención. Bendiciones, vamos a continuar con esta serie, con nuestro video número 8 será presentado próximamente y espero que estén conmigo. Gracias por su atención. Hasta luego.